Una de las expresiones más importantes que se encuentran en las Escrituras se encuentran en el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 19. Dice de la siguiente manera: quiero que sepan, y voy a volver a recalcar esa palabra, quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos, y voy a volver a repetir este parámetro, que todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Este tiempo que estamos viviendo es muy importante para todos nosotros. Sabemos que existen muchas cosas en las cuales están haciendo que poco a poco la mayoría de personas con conocimiento se sientan apuradas a expresarse. Sabemos que las redes sociales es el punto número uno que está utilizando personas que no deberían de expresarse de la siguiente manera. Me dijeron, hablaron, escribieron, pusieron. Una de las cosas extrañas es que no le podemos dejar la responsabilidad a los demás en nuestra conducta personal. ¿Por qué? Porque al decir me dijeron, probablemente digamos, bueno, pues es que fui provocado. Y resultó que lo que estaban diciendo después de ciertos días era mentira. Bueno, a mí me lo dijeron. La difamación es algo que es muy fuerte para el ímpetu de una persona común, para cualquiera. Es algo muy difícil escuchar algo que no se ha hecho y sin embargo que lo estén afirmando en las redes sociales. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí para nuestros hermanos y nuestros amigos y nuestros estudiantes? El problema que tenemos es de que hay una responsabilidad y una regla, aunque nosotros no queramos hacerlo. Si nosotros no queremos obedecer, claro que es opinión propia y responsabilidad de nosotros. Quiero que vuelvan a ver algo que está escondido o con un detalle que hay que ponerse a analizar. La expresión de Santiago 1:19 dice: quiero que sepan. ¿Ha usted meditado en esa expresión? Entonces, si algo se tiene que saber, es aquello que se ignora, ¿verdad? Automáticamente estamos hablando de que no hay capacidad en esa área. Y dice que todos debemos de recibir la instrucción. No los capacitados, no los bautizados, no. Aún nuestros estudiantes, usted que me está escuchando, debemos de tener esta preciosa cualidad. ¿Cuál es? Bueno, lo primero que debemos entrar es que Santiago está diciendo claramente que lo primero es porque se tiene que saber. Quiero que sepan, y hay una coma. Quiero que sepan. O sea, necesitamos esa información. Necesitamos esa instrucción. Es necesario que nosotros entendamos que tenemos que hacer uso de ella, aunque muchas veces por la humanidad, por la imperfección, nosotros no podamos lograrlo. Observe lo que dice el versículo, dice: quiero que sepan, mis queridos hermanos. Aparece otra expresión más en la cual se nos está diciendo que somos queridos, porque somos queridos, amados. ¿Por qué? Porque es Jehová el que nos tiene el cariño. Jehová Dios a través de Jesucristo mostró el amor tan grande que le tenía a la humanidad. Pero debemos de entender que ese amor, ese aprecio que Jehová Dios tiene para la humanidad es por todos. Ama a su humanidad. Su creación es invaluable para Él, tanto que hay promesas divinas para todos nosotros a través de la Escritura. Entonces observemos, dice: quiero que sepan, mis queridos hermanos, somos queridos, no se olviden, que todos deben ser.
Todos. No unos cuantos. No esté mandando a que aquel lo tiene que hacer y yo pues estoy exento de eso porque no estoy bautizado. O porque soy estudio. No, es todos. Aquí está hablando de todos. Claro que los bautizados, los que tienen más responsabilidades en la congregación, pesa más esta responsabilidad sobre ellos. Pero aquí dice la palabra todos. Y todos, pues es todos. No hay alguien que esté exento de esta responsabilidad. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser. Esa expresión dice, todos deben ser, como diciendo, todos deben de tener esta personalidad. Todos deben de tener este atributo. Es que yo no puedo, pero debes de hacerlo. Tienes que hacer el esfuerzo porque logres esta capacidad. Dice, quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos para escuchar. Es una expresión de la enseñanza que Jehová está dando a través de las Escrituras. Todos debemos de tener esta actitud. No es fácil. Tenemos el impulso de pensar rápido, reaccionar rápido, contestar rápido. Pero no es bueno siempre. Es que pusieron, dijeron, hablaron, comentaron. O es que el que lo está diciendo es una persona digna de confianza. Es un ser humano. Es una persona. Quiero llevarlo un poquito a la reflexión de algo que todos conocemos, y eso lo va usted a meditar inmediatamente. ¿Se acuerda usted de aquel punto cuando llevaron a la mujer adúltera? Se lo voy a parafrasear más rápido. ¿Se acuerda usted cuando todos decimos el que esté libre de pecado arroje la primera piedra? ¿Se acuerda de esa expresión, verdad? En esa reflexión existe algo que está hasta el final. Algo que cuando nosotros lo vemos, hay una privacidad ahí escondida. ¿Sabe cuál es? El final que todos sabemos, cuando hasta lo decimos como una manera de recordar eso, diciendo, bueno, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, ¿verdad? Muy común para todos nosotros. ¿Qué pasó después de eso? Todos lo sabemos, es una historia muy conocida. Todos se fueron, porque sé que el que había dicho esas palabras era Jesús. Y para ellos les fue muy difícil escuchar esas palabras. Ellos sabían que todos tenían culpa. Y dice que se fueron desde el más chico hasta el más mayor. Y se quedó solo Jesús y la mujer adúltera. Hay muchas cosas más ahí. Pero se observa que hay privacidad. Solo lo quiero llevar a esa reflexión. ¿Hay privacidad o no al final? Solo eso. Reflexione, piense, analice. Al final hay privacidad. ¿Por qué Jesús empieza la conversación con ella, con la mujer adúltera, cuando se fueron todos? Es una reflexión muy conocida por todos nosotros. Por eso dice la expresión aquí, en Santiago 1:19. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. ¿Verdad que es increíble? O sea, esa no es mi actitud. Generalmente yo respondo inmediatamente. Yo he escuchado, he visto, y la expresión me la han puesto inclusive a mí cuando dicen, ¿por qué no contesta? Una agresión por decir así. Porque debemos de ser lentos. Y no se trata de que como decimos en tono de chiste y de burla, ¿verdad? Es que te comieron la lengua los ratones, o es que entonces si hay culpa en ti. Aquí dice otra cosa. Y nosotros nos regimos por lo que dice este libro, por lo que está en la enseñanza, lo que Jehová ha provisto a través de las Escrituras. Es verdad, no es fácil. No es fácil, nadie está diciendo que es algo que inmediatamente se hace. De hecho, si la instrucción se está dando a chicos y a grandes, a ancianos, a menores de edad, a niños, dice todos. Y la palabra todos es todos. O sea, sin excepción, todos debemos de tener una actitud en la cual se debe de reflejar primeramente, dice, que debemos de ser rápidos para escuchar.
En el aspecto de oír, cuando se escribió esta escritura, bueno, era una carta. Y como era una carta, se leía, todos la escuchaban. Hoy, ¿cómo lo diríamos? O sea, parafraseando el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora está escrito. Aquí están todas las letras. Pero antes se escribía una gran nota, un pergamino, y se le daba a toda la congregación. Por eso era la expresión. Cuando escuchen rápidamente. Pero como ahora tenemos letras, ¿cómo lo diríamos en nuestra actualidad? Seamos rápidos para leer. Léelo, lee, hermano, rápidamente, porque si te atrasas y no lees la escritura, vas a complicar algo, vas a tener un problema. Cosa curiosa es que expresa entre la parte media, porque el versículo dice algo en la parte media, dice, ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. ¿Se observa eso, el punto B? O sea, dos cosas son que nosotros debemos de tener un control. La primera dice escuchar, la segunda es responder y la tercera es airarnos. La ira tiene su concepto al final y dice bien claro, y es lo más conocido, porque dice y lentos para la ira. El 20 entonces se junta y dice, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Pero ¿desde cuándo viene el control o cómo es que nosotros podemos ejercer este control? Porque si usted observa, cuando a una persona le dicen camina, es porque puede caminar. ¿Nacimos caminando? No, tuvieron que instruirnos sobre cómo podernos parar y después empezamos a caminar. O sea que cuando nosotros tenemos esa capacidad, la desarrollamos, pero es necesario desarrollar la capacidad. Debemos de entender que hay una capacidad que nosotros tenemos que no hemos usado. Es que nosotros tenemos que escuchar, que en este caso sería leer las escrituras rápidamente. ¿Me dijeron algo? Léalo. Está aquí. Me dijeron que debo de hacer, se encuentra aquí. Le voy a platicar algo rápidamente que me pusieron en las redes sociales. Una persona me dijo, hermano, ¿por qué usted no se defiende cuando dicen algo de usted en las redes sociales? Inmediatamente le di un versículo bíblico en donde habla de la actitud de Jesús. De que Herodes quiso, primero dice ahí que hiciera un milagro, pero dice que cuando le pedía respuestas a las preguntas, Herodes, Jesús dice no, respondía. Hay momentos en que nosotros tenemos que callar. Por ello dice la Escritura, tenemos que ser lentos, porque esa lentitud nos puede librar de muchos males y de muchos percances.